Bueno, esta conversación, este encuentro, se enmarca dentro de unas jornadas que estamos organizando estudiantes de la licenciatura en musicoterapia, estudiantes de cuarto año y quinto año de la carrera. Y bueno, es una jornada de desmanicomialización de derechos humanos y salud mental. Ahora, un poquito como para encuadrar, vamos a leer algo que escribimos con compañeros de quinto año de la carrera, así que voy a abrir el Word para leerlo. El estado de crisis nos permite quitarle el manto que oculta la crueldad y hostilidad del neoliberalismo capitalista, patriarcal y colonial. Nos posibilita identificar la caducidad de las instituciones arcaicas que organizan, gestionan, sustentan y legitiman su existencia. Nos grita que el régimen de normalidad es cómplice de la situación de vulnerabilidad planetaria en la que estamos. La aridez del desierto nos permite posicionarnos y nombrar lo que hace tiempo existe y se propaga con más fuerza que el virus, con más prudencia, con estrategia, con cautela, con poder camaleónico. Se camufla en los discursos, en las prácticas, en el arte, en las leyes, en las políticas públicas. Crece y erupciona en Europa y se desparrama por Latinoamérica. Nuevamente decimos, si la propagación del virus irrumpe el tiempo conocido y la vida normativizada, también pone de manifiesto la crueldad del asentamiento del neoliberalismo capitalista. Bien, bueno, es así como nos encontramos en este 2020 como un año paradojal, en el sentido, digamos, que se iban a cerrar los manicomios según la ley nacional que nos rige, la de salud mental, y bueno, hoy en día nos encontramos pensando en nuevas estrategias de apertura en un contexto que es muchísimo más inestable, que tambalea, digamos, y tiene más incertidumbres que las que teníamos antes, ¿no? Entonces, bueno, como estudiantes de musicoterapia y de esta jornada intentamos crear un espacio como esto, sostenerlos, para poder debatir y construir estrategias y horizontes juntos en relación a lo que es la salud mental en este caso. Y bueno, y tenemos como invitada de hoy a Florencia Pinel, que es psicóloga. ¿Cómo andás? Esto como, bueno, es como más presentación. Ella es psicóloga, forma parte de la Red Latinoamericana y del Caribe de Derechos Humanos y Salud Mental. También forma parte en la parte de organización del sindicato de ATE, Salud Mental Rosario. Así que bueno, Flor, gracias por estar, por acompañarnos y te damos la bienvenida. Gracias, compañeras. Un gusto que me hayan llamado y me encanta poder participar de este espacio. Re interesante eso que escribieron, re interesante la lectura que vienen llevando adelante y bueno, y que eso circule en los estudiantes y las estudiantes me parece fundamental, muy necesario. Así que gracias por convocarme. No, gracias a vos. Gracias a vos. Flor, bueno, un poco sería, digamos, para introducir a la gente que no conoce lo que es la red, digamos, cómo funciona, su accionar político y demás, que nos cuente, digamos, cómo se fue configurando esta red y quiénes las integran y demás. Bien. Bueno, la red nace en el año 2017 a partir de un primer encuentro que se hizo en Florianópolis en el marco de un encuentro de Abrasme. Se decide hacer previamente un encuentro de organizaciones y espacios políticos que vengan en relación al campo de la lucha antimanicomial a nivel latinoamericano para, bueno, eso, encontrarnos y relevar qué estaba sucediendo a nivel regional. Así fue que se arma el primer encuentro entre muchos colectivos y organizaciones, insisto, universidad, estaba la Universidad de Lanús, Abrasme, acá por Rosario participamos desde ATE, bueno, un montón, de Mar del Plata, de Crisálida, movimientos culturales, usuarios, muchísimos usuarios y usuarios de Brasil, de otros sectores, de Paraguay, bueno, de Uruguay, muchísima gente de Uruguay, desde Apex, bueno, una multiplicidad de colectivos y espacios políticos que veníamos construyendo cada uno en sus prácticas diferentes modos de lucha antimanicomial. En el encuentro nos encontramos ahí haciendo un relevamiento de lo que estaba sucediendo a nivel latinoamericano. En ese momento Dilma había sido revocada, estaba Temer, Macri había ganado en Argentina, había una avanzada muy grande a nivel regional
del neoliberalismo, de discursos de odio, de discursos de derecha, la proliferación del fascismo, del racismo, y encontrándonos en los debates nos dimos cuenta que bueno, que justamente esto no era algo individual, de algo que sucedía casualmente en un país o en otro, sino que era una política que había para la región, de intentar avanzar justamente con políticas privatistas de derechos. Y así fue que decidimos crear esta herramienta. La red se crea ahí, al calor de un montón de debates y discusiones, como intento de generar una herramienta política, colectiva, clínica, cultural, artística, multidimensional, que nos permita, por un lado, hacer diagnósticos colectivos y no quedarnos con cada uno, en cada regional, en cada lugar, en cada provincia, en cada país, haga su propia lectura, como si a su alrededor no estuviese sucediendo lo mismo, sino colectivizar diagnósticos, pero sobre todo crear herramientas colectivas de lucha, de organización, de dar debates, de visibilizar muchos de estos temas que quedan muy ocultos, digamos, el campo de la lucha antimanicomial, el campo de los derechos humanos y la salud mental son campos muy invisibilizados dentro de la salud, dentro del campo de los derechos humanos, dentro del campo cultural. Son espacios que quedan siempre muy, renegados, invisibilizados, como si no aconteciera nada. Y justamente la organización colectiva lo que permitía era reencontrarnos en eso, en darle potencia a estos debates que nos parecían un límite. Necesitábamos instalarlos a nivel regional. Cabe destacar que la red no nace desde cero, sino que es una continuidad, se retoman un montón de otras luchas que acontecen en Latinoamérica desde hace muchos años, digamos, recupera luchas de organizaciones de usuarios y usuarias de hace años, recupera la lucha de los movimientos antipsiquiatría, de las transformaciones sanitarias que se dan en Brasil, recupera las luchas que se daban acá en Argentina, de derechos humanos, los encuentros de madres de Plaza de Mayo. Es una continuidad, siempre lo pensamos que no es nada que se crea de cero, sino que es un intento más de generar una herramienta que nos permita aunarnos, encontrarnos y sobre todo encontrar diferentes sectores que lo compongan, ¿no? Porque muchas veces las luchas a veces quedan como cerradas o pareciera que solo están dentro del campo del debate más académico o que son lugares fundamentales en donde se interpela, donde se piensa, donde se transforma estas luchas, pero bueno, hay un montón de otras luchas que tienen que ver con organizaciones de usuarios, con organizaciones de trabajadores, con organizaciones estudiantiles, que hacen un montón en este campo y nos parecía que era fundamental, sobre todo colectivos de artistas, que era fundamental entrelazarnos y producir acontecimientos colectivos, digamos, de resistencia. Así fue que, bueno, que pasamos desde el 2017, se generó un primer encuentro, luego tuvimos instancias de asamblea en Lanús, nos fuimos empezando a formar como red, tuvimos un encuentro en Montevideo en el año 2018, que obviamente nos ayudó a crecer muchísimo, a relacionarnos con un montón de otros campos que no habíamos llegado. Ahí es que se suma el lado del Caribe, se suman muchas compañeras de México, se suman compañeros de República Dominicana, bueno, se va ampliando la red en todos los sentidos y así llegamos al encuentro del año pasado en Rosario y seguimos intentando organizarnos a pesar de la pandemia y con pandemia en instancias que nos permitan esto, avanzar en denuncias, avanzar en organización, avanzar en propuestas colectivas, en espacios de debate, interpelar las políticas públicas. Flor, entonces esta red como se compone por una multiplicidad de voces que no solo involucran a trabajadores y trabajadoras de la salud, sino que involucran a un montón de organizaciones, involucran a organizaciones de usuarios. Eso es la pregunta. Exacto, eso es una de las características que más nos define, digamos.
que se incorporaron un montón de otras voces que siempre por ahí estuvieron, pero por ahí, nos cuesta a todos la integración. Se necesitaba de eso, o sea, es fundamental incluir la voz de los usuarios y los usuarios, eso es primordial. Muchas veces quedamos, los trabajadores de la salud o los profesionales o en la universidad nos quedamos hablando en nombre de, y hay innumerable cantidad de experiencias de organización, de colectivos, de usuarios, de expertos por experiencias, que se organizan entre ellos, que crean herramientas de acompañamiento comunitarias. Nos parecía que era fundamental empoderar a los compañeros usuarios, empoderar a las clases, digamos. O sea, nosotros, por ejemplo, un actor importantísimo que se ha sumado y que es fundamental para nosotros también son los colectivos barriales, digamos, los espacios territoriales, ya sea de colectivos de mujeres organizadas a nivel barrial, la Garganta Poderosa, que ha sumado con toda una perspectiva territorial, barrial, digamos, la salud mental no sucede solamente adentro de los espacios de salud, la salud mental no acontece dentro de los manicomios únicamente, sino que circula, es algo que se organiza, es un modo de organización social, y nos parecía que era fundamental retomar esas voces. Lo mismo en los colectivos de artistas, hay muchísimos artistas que se centran en poder darle visibilidad a estas problemáticas de la salud mental, el avasallamiento de derechos, la vulneración de derechos humanos dentro de los manicomios, la vulneración de derechos humanos y la estigmatización de la locura en el ámbito laboral, en el ámbito barrial, en el ámbito cultural. Entonces nos parecía que también era fundamental que las voces de ellos estén ahí ayudándonos a interpelar socialmente esto que estamos queriendo colectivamente generar, ¿no? Proliferar en este sentido la lucha antimanicomial, hacerla amplia, diversa, transversal. Buenísimo, Flor. Bueno, también preguntarte, digamos, que, por ejemplo, se han presentado, digamos, estrategias políticas hacia el Estado, digamos, de los encuentros, por ejemplo, que se han dado en la red latinoamericana, o, digamos, cómo se recolectan, digamos, los pensamientos, las construcciones de conocimiento que se dan en esos encuentros, quedan registradas en algún lugar, por ejemplo. Bueno, luego de cada encuentro lo que se intenta hacer durante el encuentro es generar registros de lo que se va produciendo, de los debates que se van dando, y la idea, y siempre con esos registros, es que se construye una especie de memoria de cuáles fueron los emergentes principales que se van construyendo ahí, al calor de las discusiones, ya sea en los talleres, ya sea en los espacios culturales, ya sean los debates, las clases, bueno, digamos, como que la idea es colectivizar eso. Además de producirse esas memorias, lo que se genera siempre es una instancia de asamblea en donde se puede poner en común todo lo que se debatió, y ahí se llevan mociones, se llevan inquietudes, se llevan debates a dar, luchas que no están visibilizadas, digamos, y así es que fuimos juntando muchísimas luchas que por ahí fueron creciendo al calor de seguir avanzando en la organización. En cada encuentro se genera una declaración, tenemos la declaración de Florianópolis, tenemos la declaración de Montevideo y una declaración de Rosario, que son intentos de dar cuenta de esto, de cómo vamos ampliando y creciendo en cuanto a debates. Ellos han incluido, por ejemplo, el debate de género, que por ahí era algo que quedaba como por fuera, nos costaba muchísimo incluir género y locura. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo no es lo mismo ser loca que ser loco? ¿No le pasa lo mismo a las mujeres que están estigmatizadas que a los varones? Incluso el lugar de profesionales, el lugar del profesional muchas veces queda como que la mujer es quien sostiene el tallercito, las mujeres, la enfermera, la psicóloga, somos las que quedamos en ese lugar de cuidado, como hay muchos estigmas que caen sobre el lugar de la mujer y la salud mental, y eso se empezó, por ejemplo, a visibilizar en los últimos encuentros, lo mismo que la interculturalidad, la inclusión de
de otros modos de vida, digamos, otros modos de salud, otros modos de pensar el buen vivir, digamos, esto, incluir las lecturas mapuches, las lecturas de los pueblos originarios, que nos ayuden a interpelar los modelos de salud médico-hegemónicos que sostenemos y seguimos sosteniendo. Entonces, otras lecturas que han venido a partir de recuperar las voces de organizaciones de pueblos originarios, organizaciones de afrodescendientes que nos han ayudado a decir, che, a nosotros nos pasa esto, y se organizan en colectivos, y entonces, bueno, a incluir, bueno, ¿qué pasa ahí? A incluir la voz de los usuarios de drogas, muchas muy estigmatizados más de una vez, entonces como, bueno, ¿cómo acompañar eso? ¿Cómo acompañar sin castigar? ¿De qué manera? ¿Cuándo hay que intervenir? ¿Cuándo no? ¿De qué manera acompañar esos procesos sin quedar moralizando el consumo? Digamos, se han incluido innumerable cantidad de debates que por ahí no parecen ser estrictamente de la salud mental, pero entendiendo que la salud mental es un campo, es decir, es algo multidimensional, interpela los modos de la sociedad toda, digamos, interpela los modos de organización social, porque la salud mental no se reduce a un área de salud, digamos. Justamente lo que viene a indicar, por ejemplo, nuestra ley, pero también, bueno, toda la lucha antimanicomial que nos antecede, viene a decirnos esto, que justamente la salud mental es un campo muy abierto, que interpela la desigualdad social, que interpela la precarización del trabajo, la flexibilización laboral, que interpela las lógicas de sometimiento patriarcal que se sostiene institucionalmente, que sostenemos todos, interpela los modelos de salud hegemónicos que están centrados en la atención a la enfermedad y no en la atención a la salud, a la construcción colectiva de la salud. Digamos, es un campo tan abierto que nos ha llevado siempre a construir estas otras herramientas y a poder darle debate a esto. Y yo creo que en el transcurso de los encuentros y de los debates, de los plenarios que tenemos, de las instancias de denuncia, digamos, avanzamos, digamos, por todos lados, digamos, qué sé yo, en Chile se da una represión a mujeres que se estaban manifestando en plena organización barrial, en plena organización ahí en las calles, y bueno, y como red salimos a acompañar a esas mujeres porque habían sido violentadas en un justo reclamo que las compañeras tenían, salimos a reclamar en relación a la muerte en un manicomio de un compañero que murió cruelmente y completamente evitable su muerte, salimos a denunciar una ley de salud mental en México que en realidad, más que acompañar y construir procesos de autonomía, termina patologizando y creando una industria del tratamiento, entonces que no tenía mucho que ver ni con los derechos ni con los procesos de autonomía de la salud. Entonces, bueno, como que insisto, es amplia, abarca un montón de dimensiones. Y dentro de estos encuentros vamos intentando hacer nuestros registros, nuestras construcciones. En principio lo que hay son estos, las declaraciones, pero bueno, después innumerable cantidad de comunicados, de memorias, de debates que intentamos abrir permanentemente para colectivizar y hacerlo de todes. Bien, buenísimo. Hay algo que creo que tiene que ver con todo esto que venimos charlando, que ustedes proponen, que nos parece que es sumamente interesante, que tiene que ver con esto de la politización del malestar. Y nos parecería re interesante si te podés explayar un poquito con eso. Sí. Bueno, la politización del malestar tiene que ver con esto que yo decía de por qué nace la red, ¿no? O sea, esto que nos pasa acá no nos pasa solo a nosotros. Esto le está pasando al otro. Digamos, lo mismo sucede, bueno, uno como psicóloga trabajando en el campo de la salud, digamos. ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Le pasa solo a esta persona? ¿Qué hago con este malestar que esta persona trae? ¿Lo individualizo? ¿Lo diagnostico? ¿Lo medico? ¿Hago un tratamiento individual? ¿O hago una lectura social de los determinantes sociales que llevan a ese malestar? Digamos, justamente politizar el malestar tiene que ver con eso, con la falsa creencia de que el síntoma, o sea, que las maneras individualizantes que tiene el malestar de aflorar, digamos, a través del síntoma de una persona, que se lea solamente como eso, como una enfermedad, el malestar como una enfermedad que viene con todo un protocolo, diagnóstico, tratamiento, medicación. Justamente el politizar el malestar lo que viene a decir es
a plantear que el neoliberalismo es una máquina desubjetivante, es una máquina que ha desubjetivado desde que arranca, digamos, en el 70 con las dictaduras, digamos, lo que ha logrado es una desubjetivación total en la sociedad, crear subjetividades de consumo, a generar, digamos, a despersonalizar, a construir una política muy individualizante. Entonces, justamente lo que se viene a interpelar es eso. El problema es a entender las causas sociales, los determinantes sociales que hacen ese malestar. O sea, si no hay acceso al alimento, esto que hemos visto en pandemia, por ejemplo, esto que ha sucedido claramente en relación a la pandemia. La pandemia vino a decirnos, bueno, hay gente que no accede al agua, hay gente que no que no tiene vivienda y no puede hacer su aislamiento. Hay gente que le pasa que no come, que no tiene acceso al alimento, cosas básicas. Se empezaron a organizar infinidad de estrategias comunitarias, barriales para generar alimento, cosas básicas, ¿no? Agua, internet. No se puede continuar, no hay posibilidad de darle continuidad a los procesos educativos, de aprendizaje, porque no hay acceso al internet. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Esto a uno le llega, por ejemplo, a uno dentro del consultorio le puede llegar de manera individual. ¿Qué hago con esto? ¿Lo trato de un modo individual o construyo estrategias colectivas, estrategias comunitarias para repensar esto? Con las instituciones, con la población, para que se puedan interpelar, para que se puedan crear estrategias de autonomía, estrategias propias, de construir sus modos de salud, de construir sus modos para habitar sus barrios, para mejorar sus condiciones, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que ver con esto. Si nosotros atendemos al signo, al síntoma, a la enfermedad, como si ese fuera lo único observable, nos pasa esto, hay mucha ansiedad, se hace ha venido junto con la pandemia una epidemia, una pandemia de diagnósticos, la angustia, la depresión, los intentos de suicidio, pero bueno, esto no es en el marco de aislado que le pasa esto a la persona, esto está sucediendo porque está aconteciendo a nivel. Bueno, ¿qué estrategias nos damos para abordar esto? ¿Vamos a patologizar? ¿Vamos a aumentar las arcas de las grandes industrias del psicofármaco para que esto se emparche? ¿O vamos a crear estrategias que interpelen justamente los modos de vivir, los modos de organización social que estamos teniendo? ¿Vamos a crear otras estrategias? Me parece que un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con un modo de resistir a esta máquina desubjetivante, con un modo de crear a esto que aparece como lo individual, lo personal, lo que pasa dentro de casa, dentro del cuerpo de la persona, a poder entenderlo por fuera de la persona, por fuera de la casa, por fuera, y poder entramarlo en las redes sociales, culturales, en lo que esto acontece. Porque solo desde ahí es posible crear estrategias emancipatorias. Si no, no lo vamos a lograr. Si yo me quedo pensando aislada dentro de una institución, no voy a lograr cómo transformar eso, digamos. Necesitamos que esto circule, se ponga a hablar de esto, digamos. Que la persona no quede resentida diciendo esto me pasa a mí. Un poco la pandemia nos ha traído eso, ¿no? Esta idea de que el encierro de por sí no cura. El encierro nos hemos dado cuenta todos. El encierro cuando no es una medida de protección social para todos, que nos ampara a todos, cuando es una medida restrictiva, individualizante, punitiva, restrictiva de la libertad, cuando esto es algo que se le hace a una persona porque está loca, no funciona. Nos hemos dado cuenta que estar aislados, que no estar en el circuito de lo común, de perder nuestra relación en los espacios sociales, en los espacios en común, nos hace mal, nos genera problemas en el sueño, nos genera ansiedad, nos da angustia. Lo hemos vivido todos adentro de nuestras casas cuando nos pasó, y un poco es interesante interpelar eso, ¿no? La idea de que individualmente se sale, no, individualmente de esto no se sale. El encierro por sí, encerrar a alguien para curarlo, no, es una ficción. Los locos por un lado, los normales por el otro, no. Un poco también la pandemia nos ha enseñado eso, ¿no? De cerca nadie es normal, todos hemos vivido sensaciones de muchísimos límites, o sea, cuando el contexto no es seguro, cuando el alrededor no es seguro, cuando hay inestabilidad, cuando no sabemos qué va a pasar, cuando no sabemos cómo proyectar nuestro futuro, bueno, nos desorganiza.
a cualquiera, no a los locos, no a los sanos, nos desorganiza. Bueno, ¿qué herramientas encontramos a eso que sean colectivas, que sean que garanticen derechos, que no vulneren, que no generen mayor estigma? Politizar el malestar tiene que ver con eso, Bien. con lo colectivo. En relación a esto, digamos, que decías de las estrategias y demás, también queríamos preguntarte qué articulación hacen entre la salud y el arte, y si este tema, digamos, se ha debatido en los encuentros o de su parada, qué rol ocupa el arte en relación a la salud. Bien, el arte es fundamental. Para nosotros el arte es una pata necesaria, completamente necesaria, que interpela culturalmente. Hay muchas veces que podemos estar hablando horas y horas y debatir y simbolizar y teorizar, pero no hay como una intervención que busque otros registros, no hay como un acontecimiento estético que te interpela de otro lado. Y justamente el arte viene a hacer eso, ¿no? A interpelar a la cultura, digamos, a interpelar los modos de sociedad. Trae otros lenguajes, otras formas de contactarnos, atraviesa los cuerpos. Entonces, de alguna manera, para este campo de lucha antimanicomial, es fundamental entendernos con movimientos de artistas, produciendo. Y a nivel, bueno, a mí me pasa a nivel comunitario, digamos, yo trabajo mucho desde herramientas artísticas, yo no soy un artista, sí, trabajo con muchísimos artistas que me ayudan, pero el arte muchas veces es nuestra puerta de entrada a una familia súper problemática, una problemática de una escuela, una institución, digamos, el arte nos permite entrar y después poder construir ahí un montón de otras estrategias de salud, estrategias sociales, estrategias en relación al trabajo, estrategias en relación a la educación, pero a veces vas a proponerle algo y no, y sin embargo, digamos, le decís, te ayudo, vení a la terapia, vamos a la escuela, te inscribo, y no, y sin embargo construís una estrategia artística que lo convoque a otro lugar, y se te abren las puertas a encontrarte en otros registros con ese otro a quien uno desea cuidar, acompañar. Así que es fundamental, es nuestra pata más necesaria. Sí, tal cual. Flor, y en clave a esto que veníamos hablando en relación como al contexto actual y que usted justo este año iba a ser el encuentro en Chile, bueno, qué casualidad que haya tocado Chile con todo lo que ha pasado el año pasado y con el apruebo, unas ganas de estar ahí celebrando con el pueblo chileno. Y en relación a lo que proponía la ley de salud, proponía o explicitaba la ley de salud mental que tenemos actualmente, que era que en el 2020 los manicomios tenían que cerrar sus puertas. Y nosotros veníamos pensando como en esta situación paradojal, como todos esos acontecimientos o todas esas cosas que nos decían que en el 2020 iban a pasar ciertas cosas y de repente nos encontramos devastados por el capitalismo neoliberal, pensando en estrategias para armar otro tipo de encuentros y para poder seguir repensando, para no perder las esperanzas. Y hay algo que también ustedes piensan, es como esta necesidad de, aún estando en las condiciones en las que nos encontramos, no dejar de pensar en que otro mundo puede llegar a ser posible. Y la pregunta era como cuáles son sus horizontes así dentro de la red colectivamente en la actualidad. Bien, sí, otro mundo es posible, siempre lo vamos a seguir pensando. La organización en las calles que ha tenido, mi hijo, la organización en las calles que ha tenido el pueblo chileno, la organización en las calles que ha tenido el pueblo boliviano, de alguna manera vienen como a esperanzarnos un poco de que acá en Latinoamérica a la derecha no se le hace tan fácil, no le resulta tan fácil permanecer, no le resulta tan fácil instalarse, se encuentra con mucha resistencia. Entonces, eso nos esperanza, por supuesto. Y en relación a la ley, bueno, de alguna manera cuando nos juntábamos en el 2017,
todo lo que veníamos viendo en aquel momento un poco se fue concretando en el correr de los años. Hubo un desmantelamiento muy grande, achicamientos del Estado, un montón de propuestas comunitarias y colectivas, un montón de propuestas comunitarias y colectivas que se estaban generando de abordajes territoriales fueron desmantelados. Se quieren desmantelar los SUS en Brasil, digamos, ha habido una avanzada muy grande, justamente oponiéndose a este cambio de paradigma que plantea la ley. Actualmente las asociaciones de psiquiatras y sectores muy poderosos de la corporación médica, de la corporación de las industrias, del fármaco, digamos, vienen resistiendo muchísimo al avance de la ley, están planteando que es una ley ilegítima, que hay que encerrar, otra vez se vuelve a la idea de la locura como lo peligroso, la patologización. Entonces realmente nos encontramos con que ha habido, así como lo veíamos en el 2017, un avance muy grande del discurso de odio, de la segregación, de la discriminación, y eso ha repercutido enormemente en nuestras prácticas. Nosotros, además de que a nivel social eso se ha proliferado un montón, también, digamos, nosotros trabajamos en las urgencias social, digamos, cada vez pueblos más hambriados, pueblos con menos derechos, muy violentados. Entonces, bueno, eso nos lleva muchas veces a que involucionamos, digamos, nos vamos para atrás, nos quedamos atendiendo el caso por caso, nos quedamos en la urgencia, nos quedamos en la desorganización de las redes de salud que no se logran generar. Entonces, de alguna manera, sin querer, esto que sucede, ¿no? de concretar una ley que legítima, construida al calor de años de lucha, y que debería haberse implementado en todos estos años, bueno, en todos estos años lo que se hizo, lejos de implementarla, fue desmantelar todo lo que se había empezado a idear, digamos. Por supuesto que no sin resistencias, ¿no? Porque hay muchísimas prácticas que se generan cotidianamente, que generamos todos cotidianamente, que tienen que ver con la aplicación de la ley, digamos. No es lo mismo, o sea, a la hora de hacer una internación involuntaria, a la hora de ingresar a un paciente a un hospital general, cómo uno resiste para que sea ahí y no en un manicomio, en innumerables estrategias que se generan en toda Latinoamérica de prácticas comunitarias, territoriales, de abordaje en donde se busca la construcción del poder popular, digamos, o sea, se generan un montón de resistencia, producimos un montón de prácticas que tienen que ver con una implementación de la ley, pero por ahí quedan invisibilizadas, quedan anestesiadas. Entonces, como pareciera que eso no surge, pareciera que cuando decimos, bueno, hay que pensar en la política comunitaria, pareciera que lo comunitario es un concepto, como que no lo aplica nadie, no lo hace nadie, y sin embargo lo estamos haciendo todo el tiempo. Pero no hay registro de eso, no hay formalización de eso. Muchas veces los modelos de salud quedan muy centrados en las prácticas centradas adentro de una institución, institucionales. Entonces eso, por supuesto que cierra. Y los manicomios siguen existiendo, y los manicomios siguen existiendo en condiciones cada vez peores. Y en plena pandemia, que debería haber sido el momento en donde decir, bueno, listo, no se puede tener gente, o sea, justamente no había posibilidades de que mucha gente conviva, se intentó acompañar a casi toda la sociedad para evitar los contagios, para generar espacios chicos, para generar espacios de cuidado, y adentro de los monovalentes no existió esa regla, no existía esa ley, seguían todos juntos, compartiendo baño, vaso, en condiciones de muchísima precariedad, en salas que no tienen condiciones dignas de vida, no existe, eso sigue sucediendo, y el poder médico hegemónico, la psiquiatría, sigue suponiendo que ese es un lugar para curar, sigue suponiendo que el loco tiene que estar ahí, como si fuese que hay que mejorar ese lugar, y está claro que ese lugar no hay que mejorarlo, está claro que esos lugares hay que cerrarlos definitivamente, pero para poder cerrarlo necesitamos dejar de internar ahí adentro. Y para dejar de internar necesitamos construir innumerables cantidades de estrategias a nivel territorial, comunitario, que no sucede, o que sucede en el campo de lo improvisado, de lo artesanal, de la enorme creatividad que tenemos millones de compañeros, de trabajadores que inventamos y creamos y armamos, pero a nivel política pública, a nivel planificación del Estado, que es muy importante,
poder pensarlo con presupuesto, con recursos, digamos, se necesita crear instituciones, se necesita crear dispositivos, se necesitan crear recursos, se necesita de lo intersectorial. Esto no es algo que sea solo del campo de la salud, esto necesita de la construcción de otros actores que nos ayuden a crear herramientas alternativas al manicomio. Y bueno, y lamentablemente en el recorrido de estos años, lo que se ha avanzado es bastante poco. Se ha avanzado mucho en debates, se ha avanzado mucho en convicciones, se ha avanzado mucho en innumerables cantidades de experiencias, porque hay millones en todos los barrios, en todas las instituciones, digamos, hay muchísimas experiencias de querer transformar, pero un poco no vienen acompañados ni con los discursos sociales respecto a la locura, ni con los modelos de salud que tenemos. El paradigma, o sea, la ley abre otro paradigma, un paradigma de la complejidad, un paradigma que interpela, que habla de derecho, que habla del intersectorial, que habla... Y sin embargo, ese paradigma no se puede, esa ley con ese paradigma no se puede desplegar porque estamos dentro del paradigma anterior. O sea, los modelos de salud siguen siendo modelos cerrados, con esta es mi institución, esta es la tuya, con muchas dificultades de articulación, con lo que no es estatal, o con muchas dificultades de articulación entre lo privado y lo público. Vamos, hay muchísimas dificultades que traban al desarrollo y a poder implementar esta ley, digamos. Entonces, el horizonte que tenemos como red es de lucha, el horizonte que tenemos como red es seguir visibilizando esto, ahora más que nunca, cuanto más avanza el discurso de las corporaciones queriendo deslegitimar la ley, más salimos nosotros a develar que esto no es así, a poder demostrar las experiencias efectivas que suceden, que acontecen, a poder exigir a cada espacio, en cada gobierno, en cada institución, que esto pueda estar incluido dentro de una política de Estado, una política pública, que se otorguen recursos para esto. Digamos, para poder desmanicomializar se necesita de muchísimas cosas, no solamente dinero, que a lo mejor es reorganizarlo, ¿no? Porque no puedes primero cerrar los manicomios y después construir, digamos, todo, lamentablemente vamos a tener que coexistir, pero si tenemos un plan, si nos ponemos tiempo, si podemos ir creando una estrategia, una planificación, bueno, vamos a intentar que coexistan. Ahora, o sea, hasta que se desmantelen y se cierren los manicomios. El manicomio sigue concentrando la mayor cantidad de recursos económicos y de recursos humanos que todo lo otro. Entonces, primero vamos a tener que construir todo lo otro y después todo eso va a ir a parar a todo esto otro que hemos construido, digamos. Tenemos que ir generando movimientos dialécticos, de alguna manera. No es uno, no es otro, no es antes, no es después. Tenemos que hacerlo. Y esto es decisión política, esto es lucha, mucha calle. Así que, bueno, como red no hemos logrado hacer este encuentro como queríamos hacerlo en Chile, no hemos logrado este cuarto encuentro. Estamos intentando planificar en plena pandemia, aunque sea algún preencuentro que nos permita. Hemos tenido igual muchas instancias, conversatorios que hablan del manicomio Mata, que recuperaba experiencias manicomiales de toda Latinoamérica, de muchos espacios de Latinoamérica. Hemos trabajado en relación a las leyes, hemos hecho esto de los videos minutos, que de alguna manera por la semana de la lucha antimanicomial, que de alguna manera lo evaluamos como algo súper positivo porque incluyó una cantidad de compañeras y colectivos y experiencias de organización que no conocíamos y que se integren y se vuelven parte de esta red, digamos, experiencia de usuarios, de un dispositivo, bueno, muchas ganas de hablar, muchas ganas de dar cuenta de lo que se está haciendo, muchas ganas de visibilizar. Entonces, hemos tenido un montón de instancias donde seguimos, digamos, generando apertura y seguimos generando debates, pero bueno, estamos poniendo las pilas a ver si logramos hacer algo antes de fin de año, pero sobre todo apostando a generar un cuarto encuentro presencial, post pandemia o casi cuando sea posible para seguir avanzando. Y una cosa interesante es que la red no solamente son los encuentros, digamos, los encuentros nos vitalizan, nos fortalecen, pero la red son un montón de otras instancias. Nos organizamos, nos juntamos todas las semanas, tenemos instancias de debate, de discusión. Está el Observatorio de Derechos Humanos y Salud Mental, que crea un registro, está armando un registro en función de justamente todos estos
estas áreas, esto que hace al campo de la salud mental, de cómo venimos a nivel latinoamericano, discutiendo género, discapacidad psicosocial, discutiendo pueblos originarios, discutiendo lo comunitario, qué pasa dentro de los manicomios. Entonces, el observatorio es una herramienta que crece, que es parte de la red y que nos ayuda a organizarnos y a interpelar también con datos, a incidir en las políticas públicas. Entonces venimos creciendo y venimos generando instancias de articulación, y lo ideal es que obviamente vamos a seguir generando encuentros, porque en los encuentros se produce eso que ahora todos extrañamos tanto, que es la mirada, que es el cuerpo, que es el abrazo, que es el contacto, que es el otro. Nos encanta la virtualidad, nos hemos adaptado a la virtualidad, pero de alguna manera es irreemplazable a lo que se genera en el pasillo, a lo que se genera, a la organización, a la visibilización, pero sobre todo a la organización que genera el estar en un espacio, en un lugar, produciendo un acontecimiento colectivo, digamos. Entonces, lo que se viene para el año que viene es seguir avanzando en esta perspectiva, digamos, de organización y de ampliación, sobre todo. Bien. También vos sabés, te queríamos preguntar el tema de, bueno, ya nombraste lo complejo que es que existan, digamos, dispositivos sustitutivos, digamos, de los manicomios en un contexto que no acompaña con políticas públicas, digamos, y demás, bueno, recursos para poder sostenerlos. Pero bueno, también queríamos saber si conocías en Latinoamérica, acá en Argentina, algún dispositivo que reemplace, digamos, la institución manicomial. Un poco también porque generalmente conocemos un poco lo que siempre nos centramos en Europa para decir, digamos, para referenciarnos de que, bueno, esto existe en Europa, esto existe, bueno, pero existen un montón de movimientos que acompañan las luchas antimanicomiales acá en Argentina, y también preguntarte si se logró consolidar algún tipo de dispositivo, y bueno, si lo hay, que nos cuentes cómo funcionan y demás. Yo creo que no es un dispositivo, sino que hay múltiples dispositivos. Si vos me preguntás si se logra consolidar, creo que ahí está el problema. Muchas veces estas experiencias quedan en los rincones, se desarrollan en los rincones, en el lugarcito, a último momento, con cero recursos, digamos, pero hay innumerables cantidad de experiencias, ya sea dentro de los manicomios, intentando resistir al manicomio, creando centros culturales, creando radios comunitarias, creando espacios, digamos, de artísticos, de interpelación, de resistencia desde adentro. Y hay innumerables experiencias de trabajo, de cooperativas de trabajo, de organizaciones territoriales, digamos, hay muchísima cantidad de experiencias en las plazas. Esto que te decía, no sé, se organizan los usuarios y se juntan latinoamericanamente a organizar, a crear otras redes, no superponer, pero a crear redes más allá de lo institucional y ayudarse entre ellos en lo jurídico, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en el cuidado de sus hijos, digamos. Generan otras alternativas, digamos, pero bueno, muchas veces eso, bueno, es como que acontece paralelamente a todo lo rígido y lo estatuido, que es lo que tiene que funcionar, digamos. Pareciera que nos cuesta mucho desinstitucionalizarnos, nos cuesta mucho crear, darle poder al instituyente, digamos, poder fortalecer esas alternativas. Pero experiencias, hay innumerables cantidades de experiencias que se crean, y que creo que dan muchísimos resultados, sobre todo los que tienen que ver, digamos, para poder cerrar los manicomios necesitan cosas básicas, vivienda, y hay interesantísimas experiencias de organizaciones de vivienda, ya sea estatales, ya sea no estatales, que insisto, quedan con presupuestos mínimos. Hay muchísimas experiencias de cooperativismo, digamos, el cooperativismo ha venido a fortalecer la lucha antimanicomial de manera, digamos, es muy fuerte, es muy interesante ese trabajo, digamos, genera autonomía, genera debate, digamos, genera organización. El cooperativismo es una instancia que me parece que es re importante poder pensar, digamos, el trabajo, el acceso al trabajo, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda. Hay muchas estrategias que se han creado que, bueno, insisto, invisibilizadas, vulneradas. A veces
decimos que nos manicomializamos, las mismas experiencias terminan manicomializadas, digamos. Muchas veces la existencia del manicomio es tan grave, es tan cruel, es tan dura, que no podemos dejar de denunciar lo que suceda dentro de un manicomio. Pero a veces nos quedamos tan en esa denuncia porque es grave, porque no queremos que suceda todo lo que sucede, porque los mismos compañeros y compañeras se ven, trabajan ahí adentro y se tienen que ver con realizar prácticas que no quieren o digamos, quedar reproduciendo lógicas que no quieren. Y tanto nos manicomializamos en ese debate que no nos permite a veces poner luz sobre todo lo que sí hay, sobre todo lo que sí estamos construyendo, sobre todas las herramientas que hay de acción conjunta, de creación de estrategias de autonomía, de usuarios, de usuarias, digamos, la asociación de usuarios, las asambleas, los espacios interbarriales, los espacios de género, los espacios más autónomos en relación al consumo problemático, culturales, tiene mucho que ver con interpelar estas lógicas y construirlas, pero muchas veces quedan ahí en lo micro, en la microexperiencia, y no logran tener la fuerza para decir, bueno, existe, es posible, si yo, a mí me pasa mucho, digamos, que trabajo en centro de salud, me tengo que ver con que tengo la posibilidad, si quisiera, podría internar a una persona en un manicomio, pero no quiero. Digo, bueno, no voy a internar. ¿Qué hay? Y no hay. Y bueno, y es todo un esfuerzo de crear eso que no hay. Bueno, ¿qué hay? Bueno, pero capaz que conseguimos con una beca, una pensión, o capaz que en la casa de acá, si ponemos un poco de plata, si conseguimos digamos, es crear un montón de estrategias sobre lo que no hay. Ideal sería que esto no sea todo el tiempo a voluntad de algún equipo de salud, o a voluntad de un usuario, o a voluntad de un familiar, o a voluntad de una organización barrial querer acompañar esto, sino que uno cuando necesite, bueno, puedan haber mecanismos ya pensados, esto de la planificación, esto de los recursos, esto de la construcción de políticas públicas que nos permiten pensar en cómo acceder a derechos que el usuario no tiene, y que por eso se enferma, digamos, por la falta de ese acceso es que está mal, está sufriendo. Entonces, sobre que además no tiene casa, sobre que tiene una conflictividad barrial, sobre que no accede a la salud, sobre que está estigmatizado en su barrio, sobre que, bueno, además lo voy a internar en un manicomio. O sea, no, justamente la lógica es al revés, digamos. Nosotros tenemos que poder generar las herramientas de autonomía de esa persona, y bueno, pero para eso se necesitan recursos. Entonces, un poco de lo que se trata es eso, es seguir, obviamente, todos nosotros en esto de la inventiva y en esto de la creatividad, quizás registrar un poco más, darle más visibilidad a esto que hacemos, pero no dejar de exigir hasta el cansancio que esto sea una definición política, digamos, que el recurso deje de concentrarse en los manicomios y se pueda concentrar en crear estrategias de cooperativas de trabajo, en crear estrategias de viviendas compartidas, de casa club, digamos, de centros de espacios que ayuden a generar circuitos, pensando que el sujeto no es familia, institución, trabajo, instituciones cerradas, ¿no? Y que tienen que habitar cada uno de esos, ¿no? El sujeto es diverso, entonces, bueno, tener una diversidad de estrategias para cada subjetividad, a uno le podrás ofrecer una cosa, a otro, pero se necesita de la creación de políticas públicas. Para eso se necesita que quienes están en estos momentos en la gestión, quienes pasan por las gestiones, es muy importante que la política sea de abajo para arriba. No sirven las políticas que son de arriba para abajo. No sirve que en una oficina se piense una mejor estrategia de sustitución manicomial. No, o sea, lo que sirve es que desde las gestiones se haga esto que hacen ustedes, consultar. Che, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué se viene haciendo? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Ah, esto que funciona lo reforzamos. A esto que no funciona, bueno, ¿qué vuelta le damos? Digamos, se necesita una política de abajo para arriba, porque por eso se generan un montón de estrategias de autonomía, de construcción colectiva que se necesitan que sean relevadas, porque si no quedan invisibilizadas. Si no, después viene una política que la tapa, que se creó arriba en una oficina, que se baja dogmáticamente, que no genera apropiación de los trabajadores, que no genera apropiación del barrio. O sea, ponemos una institución en el barrio. Bueno, pero si el barrio no participó en la construcción de esa institución, ¿qué va a hacer el barrio con esa institución? Va a ser un espacio ajeno. Ahora, no es lo mismo si uno lo construye a esa institución barrial,
Si la construye, bueno, con las organizaciones que hay en ese barrio, con los vecinos organizados, con las familias que están complicadas con situaciones familiares con padecimiento. Bueno, entonces, si lo construimos colectivamente, posiblemente va a tener mucha más efectividad que si lo bajamos con una línea rígida de arriba para abajo. Sí, tal cual. Súper interesante todo lo que nos estás compartiendo, Flor. Ahora la pregunta que te queríamos hacer tiene un poco, como no corriéndonos de la red, porque vos sos Flor y estás participando de la red, pero te queríamos preguntar en relación a tu participación o tu active en en la organización sindical, en el espacio de ATE de salud mental, que nos cuentes un poquito sobre eso. Bien. Bueno, sí, nos organizamos sindicalmente hace muchos años, o sea, bueno, la organización sindical creo que es una de las herramientas que tenemos, los trabajadores, que puede estar muy burocratizada, muy estigmatizada, pero que es tarea nuestra poder transformar esas herramientas de debates colectivos, de construcción colectiva. Nosotras desde ATE Salud Mental nos empezamos a organizar, en principio, obvio, como toda organización, es a través de conflictos, ¿no? Falta de pago, precarización laboral, flexibilización. Por supuesto que es una herramienta sindical que trabaja y acompaña a los trabajadores, a las trabajadoras en la lucha por un reclamo sindical y por mejorar sus condiciones como trabajador o trabajadora, en este caso, del Estado. Pero además es una instancia que no solamente se queda en el conflicto sindical, en el conflicto gremial, sino que busca la interpelación de las políticas públicas. Nosotros creemos que sin condiciones de trabajo no hay condiciones dignas de asistencia, no hay condiciones dignas de salud comunitaria, o sea, se necesita crear condiciones de trabajo dignas para poder generar condiciones de asistencia dignas. Entonces lo veíamos como muy relacionado. Nosotros podemos no solamente discutir porque es mi derecho como trabajadora cobrar mi sueldo, por ejemplo, cosas básicas que a muchos compañeros hoy les sucede, que hace un año que no cobran su sueldo, ¿no? Esto sucede todo el tiempo. Trabajando en plena pandemia, con situaciones de muchísima gravedad, y sin embargo hace un año que no cobran su sueldo. Esto sucede. Pero no es solamente discutir eso y acompañar eso, sino que es, bueno, ¿por qué sucede esto? Bien, porque hay una política de ajuste en el modelo de salud. Bueno, porque se prioriza poner la plata en otro lugar que ponerla a disposición de los equipos de salud, y si no se ponen los equipos de salud, tampoco se está poniendo en esas instituciones, y si no se pone en esas instituciones el dinero, quiere decir que no se está pensando en el abordaje de esas poblaciones que tienen referencia a esas instituciones. Digamos, como que de alguna manera, si las instituciones son precarias, si el trabajador está en malas condiciones, si no tenemos condiciones dignas para nosotros trabajar, tampoco tenemos condiciones para atender a la población, para escucharlos, para interpelar, Entonces, de alguna manera, la lucha sindical tiene que ver con eso, con poner en debate, crear estrategias y resistir respecto a cómo generar estrategias sólidas acompañando, digamos, no siempre somos críticas, digamos, siempre nos disponemos al trabajo, digamos. Nosotros lo que más queremos en este momento es la sustitución de la lógica manicomial, nosotros lo que más queremos en este momento es que se aplique la ley. Entonces, de alguna manera, lo que intentamos es producir eso en las asambleas, digamos. Por supuesto que quedamos en el debate de todo lo que está sucediendo, el diagnóstico es completamente negativo, de lo que sucede en los manicomios, de lo que sucede en los hospitales generales, de lo que sucede en atención primaria, de lo que sucede en los dispositivos sustitutivos. El diagnóstico es tremendo, más en este contexto de pandemia. Pero por supuesto que nosotros lo que buscamos es decir, bueno, con este diagnóstico, bueno, pero ¿qué podemos hacer? Bueno, podríamos avanzar acá, entonces pidamos esto, entonces exijamos que se cumpla con esta regla, hagamos que haya más ingresos para las casas asistidas, pensemos cómo hacer para generar un plan de emergencia en salud mental que nos permita, no sé, tarjetas de internet para algunos usuarios, poder pensar en políticas cultural, un kit cultural que nos acerque a los vecinos que están aislados y nos permita seguir sosteniendo relaciones comunitarias. Digamos, como que generamos y proponemos un montón de estrategias que inciden o que intentan incidir
civil pública. Entonces, no puedo pensar el sindicato más que como un espacio más de lucha, digamos. El sindicato no es solamente lo que sucede adentro del sindicato ni lo que le pasa al trabajador. Sobre todo ATE, que es un sindicato que siempre ha estado en los barrios, se organiza en Ludueña y es parte de la organización de Ludueña, se organiza ahora una asamblea barrial, CUOM, por todo el quilombo de la pandemia, y el sindicato está ahí acompañando esos procesos colectivos, el sindicato territorial, que justamente abordar las problemáticas no solamente de manera justamente burocratizada, como muchos espacios, como muchos sindicatos tienen, incluso hacia adentro otras líneas de nuestro mismo sindicato, sino poder generar debates e incidir en la sociedad, acompañar los procesos de construcción colectiva, de autonomía, de organización. Así que un poco desde ATE Salud Mental venimos sosteniendo eso. Ahora en pandemia, así, sosteniendo procesos asamblearios, intersectoriales, desde distintas instituciones que hacen al Estado, pidiendo reuniones, incidiendo, relevando problemáticas, aportando propuestas, con bastante poca receptibilidad, pero bueno, generando procesos de organización, que eso ya nos parece, bueno, necesario, muy necesario, resistir. Lamentablemente nos queda resistir. Sí. Pero bien, ahí me gusta esa pregunta porque hace al trabajador, hace al estudiante, digamos, tiene que ver con experiencias que más allá de lo gremial, ¿no? Tiene que ver con experiencias que abren. Sí, a nuestro territorio también. Exacto. Sí, creo que un poco la idea de estas jornadas es como para poder seguir pensar en aperturas. Como bueno, sí, así como todo el tiempo en esta conversación creo que fuimos como trazando, cartografiando un diagnóstico de la situación actual, que en realidad no es que con la pandemia se sucedió todo esto, sino que es algo que viene sucediendo hace 1.000.000 de años y que de repente la pandemia puede venir a ayudarnos a visibilizarlo de una manera más grotesca, o sea, sin pelos en la lengua, se grita, digamos, sale a gritos, pero también a su vez nos permite como pensar en de qué manera poder generar otro tipo de aperturas en un contexto que es completamente novedoso, porque nunca nos imaginamos que íbamos a estar organizando esta jornada de este modo, pero bueno, con lo que hay, seguir creando, seguir pensando juntos, seguir pensando en formas novedosas, formas de encuentro, por más de que sea a través de una pantalla y con estos cosos. Así que nada, yo por mi parte agradecerte y en nombre de todos nuestros compañeros. Muchas gracias. Fue nada, una conversación muy interesante, Flor. Bueno, gracias a ustedes y me encanta estar articulando juntas, me parece justamente eso, abrirnos a todos los lenguajes y bueno, y nada, me parece que el espacio de musicoterapia que ustedes vienen construyendo hace años ya, ahí la carrera es muy fuerte, se ha instalado como un actor importante, que interpela, que cuestiona, que propone cosas alternativas diferentes, que nos ayuda a pensar otras herramientas que, bueno, nada, así que gracias nuevamente y felicitarles por esta iniciativa. Gracias a vos. Muchas gracias. Y ojalá nos sigamos encontrando. Sí. Claro, seguramente. En la calle. Ojalá. Sí, por favor. Que sea pronto. Bueno, Flor, un abrazo gigante y muchísimas Gracias, gracias. chicas. Que anden bien. Suerte.